Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca. Matemáticas Arca, un objetivo específico en cada video. Y en este, el objetivo es que una vez finalizado el video, seas capaz de calcular áreas entre figuras geométricas, áreas sombreadas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice: un hexágono regular se encuentra circunscrito a un círculo cuyo diámetro es 10 centímetros. El objetivo es calcular el área que queda en medio de ambas figuras. Esta situación se encuentra representada gráficamente en esta figura: un hexágono, un polígono de 6 lados alrededor de un círculo cuyo diámetro es 10 centímetros. El diámetro es el segmento de recta, la cuerda que pasando por el centro toca 2 puntos del círculo. Y el hexágono es regular, que quiere decir que todos sus lados son iguales y a la vez todos sus ángulos son iguales entre sí. Figura regular quiere decir equilátero, es decir, lados iguales, y equiángulo, ángulos iguales. Lo primero que haremos será identificar los datos con que contamos. Se nos dice que el diámetro del círculo, al cual simbolizaremos como DC, es 10 centímetros. El número de lados del hexágono es igual a 6 y lo representaremos con la letra N. A continuación, vamos a identificar todas las magnitudes que requerimos para la solución del problema y al mismo tiempo las vamos a simbolizar. Veamos. Necesitamos el radio del círculo. Lo vamos a simbolizar RC. El área del círculo, AC. El lado del hexágono, L. Como dijimos, todos los lados del hexágono, puesto que es regular, son iguales. Y los vamos a representar con la letra L. Radio del hexágono. El radio del hexágono es el segmento de recta que parte del centro del polígono, del hexágono en este caso, hacia cualquiera de sus vértices. En este caso, este es el radio del hexágono. Lo vamos a representar como RH. Apotema del hexágono. La apotema de un polígono es el segmento de recta que parte del centro y corta a cualquiera de sus lados a la mitad, formando con dicho lado un ángulo recto. De ahí que en este caso, aquí tenemos el centro, este es uno de los lados del polígono, esta es la mitad de dicho lado, por lo que la apotema parte del centro y corta la mitad el lado del polígono. Por lo tanto, esta es la apotema. Forma con él un ángulo recto. Y en este caso, la apotema coincide ni más ni menos que con el radio del círculo. El radio del círculo es la mitad del diámetro, de ahí que la apotema y el radio del círculo van a valer 5 centímetros, la mitad del diámetro. El ángulo interno del polígono
Estos son los ángulos internos del polígono y por lo que dijimos, puesto que es una figura regular, todos valen exactamente lo mismo. Y a su vez lo vamos a simbolizar con la letra E. Y a su vez vamos a requerir el ángulo del triángulo rectángulo, el ángulo agudo del triángulo rectángulo que se formó y lo vamos a simbolizar como ángulo T. ¿Qué sería este? Perímetro del hexágono con la letra P, área del hexágono AH y el área entre ambas figuras, la que se encuentra sombreada con las líneas rojas. Ese es el área sombreada, la vamos a simbolizar a S. Y ese es el objetivo de este problema, calcular el área sombreada. Veamos a continuación qué fórmulas vamos a aplicar para resolver este problema. Radio del círculo, diámetro del círculo entre 2. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. Apotema del polígono, apotema del hexágono, igual al radio del círculo. El ángulo interno de un polígono regular, una de las formas de calcularlo es mediante esta fórmula, 180 grados por el número de lados del polígono menos 2, entre el número de lados del polígono. El ángulo del triángulo, el ángulo agudo del triángulo, siempre es la mitad del ángulo interno del polígono. Ángulo interno sobre 2. Bien, vamos a realizar las operaciones necesarias. Radio del círculo, diámetro sobre 2. Y el diámetro es igual a 10. Por lo que el radio del círculo es igual a 5 centímetros. Bien, hay que decir que el perímetro del polígono lo vamos a calcular número de lados por lo que vale cada lado. El área del hexágono, perímetro del hexágono por apotema, sobre 2. Y el área sombreada va a ser la diferencia entre el área del hexágono menos el área del círculo. Es decir, calculamos el área del hexágono y le restamos el área del círculo. Vamos pues a calcular a continuación el área del círculo. Pi por radio al cuadrado, 3.1416 por 5 centímetros al cuadrado. Tenemos 3.1416 por 25 centímetros cuadrados. Y obtenemos, por lo tanto, 78.54 centímetros cuadrados. Ese es el área del círculo. A continuación vamos a calcular la apotema y, como dijimos, la apotema coincide con el radio del círculo. Por lo tanto, su valor es de 5 centímetros. A continuación, puesto que requerimos para calcular el área del hexágono su perímetro, y para calcular su perímetro necesitamos saber cuánto mide cada lado, lo primero que vamos a hacer es calcular el lado, pero no tenemos elementos para calcularlo de manera directa. De ahí que lo primero que haremos será calcular el ángulo interno del hexágono. Como dijimos, ...180 grados por el número de lados, que es 6, menos 2 entre el número de lados, 6.
180 grados por 4 sobre 6. 720 grados sobre 6. De ahí pues que el ángulo interno del hexágono mide 120 grados. Y a continuación requerimos el ángulo agudo del triángulo, este ángulo que tenemos aquí. Y ese es exactamente la mitad del ángulo interno. Es decir, el ángulo del triángulo vale 60 grados. Y a continuación vamos a necesitar aplicar una función trigonométrica. ¿Para qué? Para poder saber cuánto mide el lado del polígono. Tomemos en cuenta que se formó un triángulo rectángulo con la mitad del lado del hexágono, es decir, L sobre 2, su radio y la apotema. De ahí que conocemos la apotema, queremos calcular L sobre 2 y conocemos el ángulo que se forma con la hipotenusa del triángulo rectángulo, y el cateto es la mitad del lado. De ahí que aplicaremos las funciones trigonométricas para triángulos rectángulos. Y en este caso aplicaremos la función tangente. ¿Por qué? Porque involucra a los catetos. Conocemos la apotema, que es el cateto opuesto al triángulo, y queremos calcular el cateto adyacente. Veamos. Vamos a aplicar la función tangente. Tangente de 60 grados, que es el ángulo T, es igual a cateto opuesto, y el apotema, que es 5 centímetros, sobre cateto adyacente, que es la mitad del lado del hexágono, L sobre 2. Vamos a aplicar ley del sándwich, por lo que nos queda tangente de 60 grados, 2 por 5, 10 centímetros sobre L. Y la tangente de 60 grados es igual a 1.7321, igual a 10 centímetros sobre L. Vamos a despejar L y tenemos por lo tanto que L es igual a 10 centímetros sobre 1.7321, por lo que el lado vale 5.77 centímetros. A continuación, ya una vez que conocemos el lado, podemos calcular el perímetro, número de lados por lo que mide cada lado. Perímetro, 6 lados por 5.77 centímetros, y obtenemos por lo tanto 34.64 centímetros. A continuación vamos a calcular el área del hexágono, y el área del hexágono es perímetro por apotema sobre 2. Perímetro 34.64 por apotema 5 centímetros sobre 2, y tenemos por lo tanto 177.60 centímetros cuadrados
sobre 2. Y obtenemos, por lo tanto, que el área del hexágono es igual a 86.60 centímetros cuadrados. Y por último, vamos a calcular el área sombreada, el área que se encuentra marcada con líneas rojas y que es la que se encuentra en medio de ambas figuras. Área sombreada es igual al área del hexágono menos el área del círculo. 86.60 menos 78.54 centímetros cuadrados. Y nuestro resultado final es, por lo tanto, área sombreada igual a 8.0625 centímetros cuadrados. Y nuestra área sombreada, nuestra área objetivo, el área que se encuentra en medio de ambas figuras, es igual a 8.0625, por lo que este objetivo ha quedado perfectamente logrado. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo. Si te gustó, compártelo. Te invito a explorar este canal, Matemáticas Arca, que tiene miles de ejercicios resueltos perfectamente explicados. De tal manera que seguramente encontrarás ahí lo que necesites. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte ahora. Dale clic a la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario. Hasta la próxima.